Buenos días, Dios les bendiga a todos. Estamos acá reunidos, bendecidos y contentos de poder estudiar la palabra de Dios otro día más. Vamos a seguir morar y comenzamos la lectura de A través del techo en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 14. Amado Dios, Señor, venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Padre, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder escuchar tu palabra, de poder profundizar, indagar, Señor, en cuanto a lo que aprendemos de ella. Háblanos, Padre, de una manera profunda y eficaz para la edificación de cada vida y para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos mirando aquí entonces en el libro de Marcos. Tenemos acá que eh, está esta historia de estos amigos, ¿verdad? Que vienen para ayudar a este hombre que estaba en una situación con una enfermedad que no le permitía caminar. Era un hombre paralítico y tenía tanta necesidad, hermano, que esa necesidad le movió a sus amigos a la acción. Entonces van y lo llevan delante de Jesús, pero no había espacio, ¿verdad? Como para que pudieran entrar y cargar la camilla donde él estaba. Em, y muchas veces nosotros podemos actuar de una manera un poquito desesperada y similar cuando vemos personas en situaciones difíciles y quizás estamos dispuestos a hacer lo mismo. Podemos ver también que en este momento ellos fueron movidos por la necesidad humana de esta persona. Y también nosotros podemos aprender y ser movidos también por la necesidad de las otras personas en necesidad, mostrar compasión y misericordia. También tenemos que entender que en aquellos tiempos, hermano, las casas se construían de piedra y tenían unos techos planos y esos techos planos estaban mezclados con lo que era barro y también tenían paja. Habían muchas de las casas en aquellos tiempos que tenían hasta grama y así que parecería lo que sería a veces tipo como un jardín en un aspecto, ya que cuando hacía mucho calor la gente se trepaba al techo y ahí ellos encima de la grama como que se refrescaban para sentirse un poquito más frescos. Y también tenían unas escaleras exteriores hacia el lado que conducían entonces hasta el techo. Los amigos quizás llevaron al inválido por las escaleras exteriores al techo, probablemente porque hubiera sido lo más fácil. Y luego pudieron entonces así mismo haber hecho un roto, ¿verdad? A través de lo que era el lodo y la paja para poder bajar a su amigo donde estaba Jesús. Así que obviamente en base a la construcción y el material, pues se podía tener una idea exactamente aproximadamente dónde estaba Jesús. Y una cosa interesante, hermano, de esta historia es que en vez de Jesús inmediatamente decirle al paralítico, estás sano, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y esto para los líderes judíos fue que fue una blasfemia, porque esto es algo que solamente, dicen ellos, solamente lo puede hacer Dios, de acuerdo a la ley judía. Y el pecado, en base a Levíticos 24, 15 y 16, vamos a leerlo. Levíticos, que lo escuchemos directamente de la Biblia. 24, 15 y 16 dice lo siguiente. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, esto es lo que pensaban ellos, ¿verdad? Y es algo interesante, ya que estos líderes religiosos, ellos entendían bastante bien por decir que Jesús estaba clamando, ¿verdad? Proclamando decir que él era así mismo el Mesías, pero se equivocaron con su juicio, ya que Jesús no había blasfemado, él solamente afirmó o dijo, ¿verdad? Algo que era cierto.
proclamó lo que era cierto. Y Jesús, entendemos y sabemos, hermano, que Jesús es Dios y como tal él pudo entonces sanar al paralítico. Y esta es la primera vez en Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Así que si miramos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a dar cuenta que en cada uno de los evangelios se mira a Jesús de una manera diferente. ¿Okay? El título del hombre enfatiza que es totalmente hombre, mientras que cuando dice hijo de Dios, ¿verdad? Que se puede ver en el libro de Juan, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 31, pues se enfatiza que es totalmente Dios. Y como hijo de Dios, pues él tiene la autoridad para sí mismo poder perdonar pecado. Como hombre también tiene la habilidad de poder identificarse con cada una de nuestras necesidades y lo que experimentamos, sea sufrimiento, dolor, aflicción, y también para ayudarnos a sí mismo a poder vencer el pecado. Podemos ver que en el versículo 14 se menciona Leví, que es otro nombre por el cual se conoce al discípulo Mateo, que fue el que había escrito el evangelio que lleva su nombre. Y también, hermano, entendamos cuando se menciona el lugar Capernaum, que algunos le llaman Capernaum, era un centro militar clave para las tropas romanas y así como una floreciente comunidad comercial. Así que como era un centro militar clave, pues cruzaban muchas personas a través de este lugar, incluyendo los comerciantes que viajaban hacia Egipto, en el sur o también en Mesopotamia. Y Leví o Mateo era un judío nombrado por los romanos para recolectar impuestos en aquella zona. Él recaudaba no solo de los habitantes de la ciudad, sino de los comerciantes que pasaban por la misma. Así que cuando cruzaban, había que pagar tipo como un peaje, podríamos decir, pero era un tipo de impuesto. Y ese sistema establecía que estos funcionarios podían quedarse con un porcentaje de los impuestos que cobraban. Y aquí era la razón por la cual muchas personas, hermanos, tenían problemas a veces con las personas que colectaban impuestos porque siempre, bueno, usualmente la mayor parte de ellos cobraban más. Entonces le veían como ladrones, porque pues de cobrar un poquito más para cubrir sus gastos y tener una ganancia, ¿verdad? Si es parte del trato de su trabajo, pero querer quitarle más y más y más a la gente para que ellos pudieran enriquecerse, gran problema. Así que ellos podían quedarse con un porcentaje de los impuestos que cobraban, pero se quedaban con mucho más. Y entonces se enriquecían desmesuradamente. Entonces los judíos literalmente, hermanos, odiaban a los cobradores de impuestos por su fama de estafadores y por el servicio de Roma. Era literalmente una ofensa, vamos a decirle, ay, usted es un colectador de impuestos. Era literalmente así de ofensivo prácticamente. Y a los judíos les dolía pensar que parte del dinero recolectado era para financiar religiones y también los templos paganos que estaban estableciendo en aquellos momentos. Y el día que Leví se encontró con Jesús, él organizó una reunión en su casa para presentarlo y no desperdició ni un minuto para empezar entonces a sí mismo a testificar. Algunas veces, esto es un pensamiento interesante, algunas veces la gente cuando viene a los pies de Cristo tiene la idea de que ay, tengo que leer la Biblia primero para poder luego hablar o tengo que esperar para luego poder ir a compartir el mensaje de Dios, hermanos, y no tiene que ser así. No tenemos que esperar, ¿verdad? Cuando ya hemos experimentado la bendición de Dios sobre nuestras vidas, podemos así mismo ir y entonces hacer, ¿verdad? El bien del evangelismo donde quiera que vayamos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Padre, por ayudarnos a entender, Señor, que Jesús vino con un propósito y que Jesús estaba dispuesto, Señor, a ayudar al necesitado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esto de tal manera, Padre, que podamos tomar la decisión nosotros de hacer exactamente lo mismo para la gloria y la honra tuya. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.